¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, Auxi, se ve. Ya, como dice en la diapositiva, mi nombre es Cristian Franco Carapiña Mogro, yo soy el auxiliar designado para la materia y vamos a estar pasando clases durante todo este semestre. Lo único que les voy a pedir es respeto y responsabilidad y a cada uno, si quiere aprobar, estudia, ¿no? Además, la materia no es tan complicada, es fácil y el docente con el que están es bueno, van a aprobar, eso me seguro, así que depende de ustedes nomás. Pueden estar uniéndose al Classroom, ese es el código. A ver, vean los chicos, vayan uniéndose y voy a ir viendo, por favor, a ver si funciona el código o está mal. ¿Han logrado unirse al Classroom? Auxilio, ¿dónde mandó el link o el código? Está en la pantalla. Justo lo estoy resaltando. Es que no veo el código auxiliar, solo está su nombre, Cristian. Classroom y ahí dice el código. ASA de pregunta. Sí, no se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? Sí, sí. Por mi parte sí la veo, sí. Se ve, sí. Ahí entonces se ve, chicos. Ahí copien el código. Ya, este primer parcial entre lo que es estática de fluidos, dinámica de fluidos, es lo más pesadito, ¿no? Después algo de elasticidad, hidrostática, hidrodinámica, ondas y sonido. Lo más fuerte, hidrostática, hidrodinámica. Después lo demás son fórmulas y ya. ¿Quién llevado con el docente? ¿Me pueden decir, chicos? ¿En qué parte ya están? Una. O sea, ya llegó hidrodinámica. Ya. Ok. ¿Se han podido unir al Classroom? Sí, Auxi. Sí. Sí, Oxy. Ok. Ya. Entonces comenzaremos resolviendo ejercicios y ya. Primero de hidroestática y luego de hidrodinámica. Ahora, ¿cómo hacemos con sus prácticas, chicos? ¿Qué fecha es exactamente su primer parcial? Desde el 10 de septiembre para adelante, la semana de exámenes. A ver, voy a compartir la pizarra en este momento.
¿Se ve la pizarra, no, chicos? Sí, Auxi, sí. Ok, perfecto. Manómetros, ¿han hecho con el Inge? ¿Tienen alguna duda sobre manómetros? Así para que pasemos directamente a hidrostática y no estamos viendo eso. Directamente veamos el principio de Arquímedes y lo demás. ¿Qué dicen? Manómetros, si quieren podemos hacer manómetros, pero es muy sencillo. Yo diría que pasemos directamente al principio de Arquímedes y sus ejercicios. No sé, pero depende de ustedes. ¿Alguien más? Una opinión más y comenzamos. Es que auxiliar con el ingeniero no hemos avanzado en ningún ejercicio, como dice el compañero, solo fue de dónde serían las fórmulas, por así decir. Mm, ya. Ya entonces vemos ejercicios desde lo más básico. Uno utilizando simplemente la presión, otro con manómetros y ahí ya pasamos a Arquímedes. ¿Está bien? Ya. Enseguida les mando, o voy a copiar aquí el ejercicio, ¿ok? Ya.
Chicos, ¿me escuchan? Ya, Oxy. Ya, Sí, vamos a resolver este problema, ¿ok? Es uno sencillito, pero aquí vamos a entender muy bien lo que es la fuerza hidrostática, cómo se relaciona con el peso, cómo se relaciona con el peso, y además que la presión es igual a la densidad, la gravedad por la altura, ¿ya? Y no sé si, bueno, se van a dar cuenta, en este primer parcial tienen que saber muy bien lo que es geometría, porque cuando analicen problemas de hidrostática, lo más complicado del problema es el análisis gráfico. Saber bien en qué parte van a ir cada fuerza, la fuerza hidrostática y demás. O sea, van a analizar incluso cubos, esferas, cilindros y todo eso. Así que geometría, las formulitas de volumen, área, superficie, incluso algunos momentos de inercia, eso tiene que saber muy bien. Así que vamos a resolver este problemita de aquí. Dice que tenemos ese recipiente con un cierto peso y está así, no tiene fondo, ¿ya? Que consta de dos cilindros. Ahí vemos los dos cilindros, ¿no? Uno más pequeño y otro más grande, con sus respectivos diámetros. No nos da de dato, pero está en función de D. Seguramente se va a simplificar o algo esta vez. Ya. El contacto del recipiente y la mesa es hermético. ¿Qué significa eso? Que no hay ninguna fuga. Aquí hay un líquido, esto está sin fondo, está puesto como un vaso al revés. Y sobre la mesa no hay ninguna fuga de agua o del fluido que esté dentro de estos dos cilindros. Eso significa que es hermético. En el recipiente se vierte un líquido, ya este líquido, una vez que el nivel del líquido alcanza una altura H, aquí está la altura H, el recipiente comienza a elevarse. Ah, ya. Es decir, empieza a colgar agua, 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 hasta que en un punto en cierta altura H ya existen fugas. Es decir, estos dos cilindros empiezan a levantar y nos está pidiendo calcular la densidad justo en el momento inminente en que pasa eso. La densidad del fluido. Pocos datos, pero a ver, tenemos que poder calcular la solución en función seguramente de H, de D, de W, que es el peso, y todo eso. Ya, para poder hacer un mejor análisis, voy a necesitar este gráfico de aquí. Lo voy a copiar aquí, ¿ok? Repito, por favor. Aquí. Ya, se nota, ¿no? Ya, ahí tengo el gráfico de una forma más grande para poder hacer el análisis gráfico. Esto es D, esto es H, 4 veces la altura. Ahora yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿cuánto va a ser el área de esta parte? Bueno, el área total, el área donde va a actuar la fuerza hidrostática. En esta parte, lo voy a graficar. Aquí, ahí, ahí. ¿Me escuchan, no?
Hola. Ya. Ahí va a actuar la fuerza hidrostática. Listo. Ahora yo necesito el área donde actúa esta fuerza hidrostática y simplemente actúa en este contacto de aquí, ¿verdad? Porque ahí es donde va a actuar la fuerza hidrostática en ese momento inminente cuando el agua o el líquido llegue hasta altura H y tienda a elevar los dos, o bueno, los dos cilindros, ¿no? Ahora, ¿cuánto va a ser ese área? ¿Cuánto es el área de una... Esto como es un cilindro, se supone que es un tipo de circunferencia, ¿no? Con un hueco, más o menos así. A ver, aquí. Algo así. Y uno más pequeñito. Viéndolo desde arriba es algo así. Y yo necesito el área de todo lo que está en azul, ¿verdad? Y todo lo que está en azul es esto de acá. Síganme con el mouse. ¿Y cuánto va a ser ese área? El área de una circunferencia, aquí es igual. En función del diámetro. Aquí es igual, chicos, el área. El área de una circunferencia. ¿Nadie? Sí. Ya, está bien. Pero ahora sí yo quiero solamente el área de lo que está en azul. ¿A qué sería igual? Está bien si yo digo esto, ¿no? Que el área va a ser igual a ¿qué? Y cuartos lo voy a factorizar. Y entre paréntesis voy a tener el diámetro grande, ¿cuánto es? 4D todo al cuadrado sería, ¿verdad? 4 veces el diámetro, todo esto al cuadrado. Menos, porque tengo que restar el área pequeñita, y el área pequeñita va a ser pi cuartos diámetro al cuadrado. Aquí simplemente el diámetro y al cuadrado. ¿Está bien ese área de la parte azul? Sí, ¿no? Este área es, digamos, de esa parte. ¿Se entiende ese área? Ok. Y esta fuerza de aquí, estas fuerzas, aquí van a ser igual. Aquí es igual a la presión. La presión es igual a fuerza sobre área. Y si despejo fuerza de ahí, va a ser igual a la presión por el área, ¿verdad? Lo voy a graficar entonces esto de esta manera. Aquí. Digo, como la presión es igual a ¿qué? A la fuerza sobre el área. Aquí en este caso lo voy con fuerza hidrostática. La fuerza hidrostática va a ser igual a ¿qué? A la presión por el área, ¿verdad? ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Ya. Y en este caso, esa fuerza, analizando la primera ley de Newton, que es cuando un objeto está con una velocidad constante o su velocidad es nula, cero, es decir, está completamente quieto, la sumatoria de fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y, es igual a cero. Haciendo ese análisis aquí, la fuerza hidrostática se iguala con el peso del recipiente, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo decir de que está muy delgadito, ya. Puedo decir de que la fuerza hidrostática es igual a ¿qué? Al peso, ¿verdad? Pero a su vez, la fuerza hidrostática viniendo desde acá es igual a ¿qué? A la presión por el área. Entonces igualo el peso con la presión.
el peso va a ser igual a la presión por el área. Pero ahora, cuando analizamos la presión en hidrostática, ¿a qué es igual la presión? Ustedes ya saben teoría, han avanzado eso con el INGE, es igual a la densidad por la gravedad y la altura, o directamente al peso específico por la altura, ¿verdad? ¿Cierto? Es decir, que la presión es igual a la densidad, la gravedad y la altura. Muy bien. Más conocida como presión manométrica. Ya. Ahora ya tengo el área, ya tengo la presión. Todo esto tendría que reemplazarlo, ¿no? Directamente aquí, aquí. ¿Qué me va a quedar? La presión es igual a la densidad, la gravedad y la altura. ¿Qué tengo ahora? El área. El área va a ser igual a ¿qué? A pi cuartos, 4 veces el diámetro al cuadrado, menos el diámetro al cuadrado y todo eso. ¿Y de aquí qué necesito yo, según mi problema? ¿Qué es lo que me pide hallar? La densidad, ¿verdad? Y aquí ya tengo yo la densidad. Despejando la densidad ya tengo todo. ¿Por qué? Porque el peso es dato, ¿verdad? En mi problema me da el valor del peso. Ok, dato, muy bien. La gravedad es dato universal. Altura igual, en mi gráfico está como dato. Pi es una constante. El diámetro también es dato, así que simplemente tendría que despejar la densidad y ya tengo la respuesta. ¿Cuánto me sale la respuesta? Alguien que me dice, a ver, que esté atento. La densidad va a ser igual a ¿qué? Este 4 va a pasar a multiplicar. Aquí puedo factorizar también el diámetro al cuadrado. ¿Cuánto va a salir? A ver, el 4, primero el 4 y el peso. 4 veces el peso sobre, ¿qué voy a tener aquí? 4 al cuadrado, ¿cuánto es 4 al cuadrado? 16, 16 menos 1, 15, ¿verdad? Aquí voy a tener sí o sí un 15, y va a pasar a dividir, el diámetro al cuadrado también. ¿Qué más me faltaría abajo? La gravedad y la altura, ¿no? Listo. Esa es la respuesta de este ejercicio. Ya he podido calcular la densidad. Así de sencillo. La presión manométrica es igual a ¿qué? Aquí. Al peso específico por la altura o a la densidad por la gravedad y la altura. El peso es igual a con la fuerza hidrostática. El peso es igual a la presión por el área porque la fuerza hidrostática es igual a la presión por el área. De ahí viene eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta de este ejercicio, chicos? Ok, ya entonces vayan copiando, chicos, y si tienen alguna duda de alguien, pregunten en este momento.
¿Me escuchan? Sí, Oxy. Ya, vamos a comenzar con esto. Ya hemos hecho uno donde hemos visto simplemente el concepto de fuerza hidrostática, presión barométrica y todo eso. Ahora pasamos a ver manómetros. Esto ya lo han visto en el prefa, ¿no? O sea, es casi es similar a lo de manometría. Calcular la presión en algún punto donde te dan manómetros. A ver. Ya. Y el manómetro que nos da es este de acá, donde tenemos agua, un líquido con densidad relativa a 0,8, tenemos aire, el aire es despreciable, alturas, tenemos los valores de las alturas aquí, y ahí tenemos otra vez agua acá. Y esto es otro fluido con densidad relativa 1,6. ¿Ya? Le daremos solución a este problemita. Entonces decimos acá nosotros solución. Listo. A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Tendríamos que analizar dos puntos iguales, ¿verdad? Pero, a ver, comenzamos con esto. La presión en este punto, en ¿a qué va a ser igual? A la presión de C más... Bueno, la presión de C más todo lo que está aquí va a ser la presión de C más la presión que ejerce esta altura con el fluido del agua, ¿verdad? Eso. Eso lo voy a plasmar en una ecuación. Voy a tener entonces, voy a decir de que la presión en el punto A, es decir, aquí va a ser igual. Primero la presión C, más todo lo que está en esta altura, que va a ser igual a la presión del agua respecto a la altura H1, pero la presión manométrica es igual a ¿qué? Al peso específico por la altura, y el peso específico aquí lo colocamos, ¿no? El peso específico del agua. Antes de desemplear datos lo colocamos de esa manera, peso específico del agua por H1. Muy bien, pero ahora nosotros nos damos cuenta de que la presión en C es igual a la presión en D, ¿verdad? ¿Cierto? Miren, este punto está igualado, C y D. Ok, bajamos un poco entonces. Hasta ahí. Aquí yo me doy cuenta de que la presión C es igual a la presión en D. Entonces, aquí la presión en A va a ser igual a ¿qué? Esto es D. No se nota muy bien, ¿no? Mucho mejor. La presión D más otra vez lo mismo. H2O por la altura 1. Listo. Muy bien. Pero ahora podemos analizar la presión en D, que va a ser igual a la presión en E más todo lo que está en la altura H2. Esta altura H2. Pero con signo negativo. Sí, va a ser así. Muy bien. Voy a bajar un poquito más porque no me va a alcanzar espacio. La presión en D, ¿a qué va a ser igual? A la presión en E, aquí está la presión en E, menos, sí, menos, claro, esta altura 2 porque estamos yendo hacia arriba y no hacia abajo. Cuando es hacia abajo es una suma, pero cuando estamos yendo hacia arriba es una resta. Entonces vamos a tener aquí
Y2, ¿no? Porque no tenemos, sí, Y2. Porque no es agua, es otro fluido. Y2 por H2. H2. Los reemplazamos aquí. Voy a tener la presión en A. Reemplazamos todo esto. Va a ser igual a la presión en E menos Y2 por H2. Y aquí lo que tenía inicialmente. El peso específico del agua por la altura H1. ¿Cierto? Muy bien. Ahora analizo la presión en E. La presión en E va a ser igual a la presión en F. ¿No? Aquí es igual a la presión en E, igual a la presión en F. Y la presión en F aquí va a ser igual a la presión en G más la presión de esta altura 3. ¿No es? Directamente lo puedo copiar, chicos, sin estar haciendo este análisis nuevamente. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Ya, si no entienden, díganme así para que lo hagamos otra vez paso por pasito. Depende de ustedes. Yo lo voy a hacer directo como no dicen nada. Ya, entonces aquí voy a tener otra vez la presión en A. Y la presión en E, como es igual a la presión en F, voy a tener, en vez de la presión E, que es la presión F, la presión en G más la altura 3, ¿no? Entonces aquí yo directamente digo que la presión E es igual a la presión en G, más porque está viniendo hacia abajo, Y3, H3. Y normal, Y2, H2 más peso específico del agua y H1. Muy bien. ¿Qué más tengo ahora? Analizo la presión en G, porque no tengo como dato esto, la presión en G. La presión en G. Y no sé si se acuerdan, pero yo les había dicho de que la presión del aire, en este caso, en este manómetro, es despreciable, es decir, no se toma en cuenta. Entonces llegamos al análisis de que la presión en G es igual o casi igual que la presión en H. ¿Listo? Eso sí lo voy a anotar porque me parece importante. Debido al aire, la presión en G es casi igual a la presión en... ¿Qué presión es? H, creo, ¿no? H, sí. La presión en H. Listo, aquí tengo la presión en H, pero ¿a qué es igual la presión en H? La presión en H, ¿a qué es igual? Va a ser igual a la presión B menos esta altura 4. Muy bien, eso lo voy a copiar acá y ya está. Digo, voy a comenzar acá porque no va a pasar espacio. La presión en A, la presión G es igual a la presión H, y la presión H hemos visto que es igual a ¿qué? A la presión B menos la altura, y el último fluido es agua, H2O, por una altura H4. Y ahora tenemos que copiar lo mismo otra vez. ¿Listo? ¿Qué me pide mi pregunta? Una diferencia de presiones. La diferencia de presión entre los puntos A y B. Ya tengo A y B en mi ecuación. Esta B lo paso a restar y opero todo esto y ya está. Pero aquí me falta una cosa, ¿no? No tengo los pesos específicos de los fluidos, pero sí tengo las densidades relativas. Pero yo me acuerdo de esto, de que la densidad relativa de cualquier fluido es igual a ¿qué? Al peso específico del fluido dividido entre el peso específico del agua.
Así que de ahí, despejando el peso específico de cualquier fluido, va a ser igual a ¿qué? A la densidad relativa de ese fluido dividido, bueno, no en este caso dividido, no, porque estoy despejando, por el peso específico del agua. Hago esa sustitución en 3, en 2, y ya está. Aquí entonces lo que voy a tener yo va a ser igual a que la presión en A. Esto lo paso a restar para que tenga la diferencia. Y esto va a ser igual a ¿qué? El peso específico del agua es dato universal, así que lo tengo. H4 más Y3. En vez de Y3 coloco esto de aquí. La densidad relativa de 3 por el peso específico del agua y H3 menos lo mismo aquí. Densidad relativa de 2, peso específico del agua, H2 y finalmente esto va a seguir siendo el peso específico del agua. Ya chicos, ustedes por favor díctenme esta respuesta. Ahí tienen los datos. Ahí arriba está H1, H2, H3 que es igual a H4 y es lo único que necesito. La densidad del peso específico del agua también ya sabe. Dícteme por favor. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto le sale? $1,680. ¿En qué unidades? Como estamos trabajando todo en el sistema internacional, porque la altura está en metros y seguramente el peso específico del agua has utilizado 9.800 newtons sobre metro cúbico. La respuesta sería en pascales, ¿verdad? ¿Cuánto dijiste? 1,680. Ya. ¿Alguien más para corroborar ese resultado? ¿Alguien más? Es la primera respuesta. ¿Alguien más, chicos? El que ha sacado 1,680, has utilizado el peso específico del agua 9.800 newton metro cúbico, ¿verdad? No, 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 no. Es que se llama, no, no.
tienes que utilizar multiplicado por la gravedad, o sea, 1000 multiplicado por la gravedad. Ya, ya. Eso, por favor, corríjanlo. Los que también están haciendo, tomen en cuenta eso. Claro, hay que hacer de todo. Si no se lee, me dicen, yo les dicto. A ver, lo vamos a anotar. Dígame. 10.100.8. 28.8. Ya. ¿Alguien más con la respuesta? ¿Sí? ¿Ya? Sí, creo que está bien. Es un dato coherente. Ya. ¿Qué dicen? ¿Podemos pasar al siguiente ejercicio o tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a este ejercicio? Hablen, chicos, ¿qué dicen? ¿Alguna duda? Ya hemos visto un ejercicio donde se utiliza la presión manométrica, otro ejercicio donde se utiliza eh,
lo que hemos hecho aquí, manómetros. Pasemos a el principio de Arquímedes. ¿Qué dicen? O depende de ustedes. ¿Han entendido esta parte? Ya, ok. Ok, copiar. Listo. Vamos a hacer este siguiente ejercicio. Y ya en ese ejercicio dice lo que es el empuje. Ese nuevo concepto. ¿Han visto ustedes, no, chicos? Lo de el principio de Arquímedes con el docente. El empuje. ¿A qué es igual el empuje? ¿Alguien me puede decir? Hola. La densidad del líquido por la gravedad y el volumen sumergido. Matemáticamente sí, pero conceptualmente, ¿qué es lo que entiendes tú por empuje? A la fuerza del peso del volumen desplazado. A la fuerza del peso. Ya, a ver, un concepto más claro. Cualquier cuerpo que sea sumergido totalmente o parcialmente, es decir, un poco o todo ese cuerpo dentro de un fluido, ya pueda ser agua, aceite, lo que sea, pero un fluido, este es empujado hacia arriba. Es el empuje, es empujado hacia arriba con una fuerza igual al peso del fluido que desaloja ese cuerpo que está siendo sumergido. ¿Ok? Ese es el empuje. Ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios utilizando ese concepto. Este de acá, pero lo vamos a ver. Dice, un cubo de madera del lado X flota en agua con las 2/3 partes de su volumen sumergido. Aquí se nota, ¿no? Que 2/3 partes están sumergidas dentro de agua. Aquí hace que es agua. ¿Alguien quiere ingresar? A ver, lo vamos a permitir. Ya. Cuando se coloca en otro líquido, ya se saca y se vuelve a colocar. Muy bien, cuando se coloca en otro líquido de densidad L, este se sumerge 10/9 partes de su volumen. ¿En cuál está más sumergido? Chicos, obviamente en el segundo fluido está más sumergido porque 2/3 partes es menos que 9 de 10 partes, ¿no? Ya, así que nos dice calcular la densidad del cubo de madera del cubo desconocido. Ok, eso que tenemos que hacer en este momento. Pero antes tengo que hacer el análisis gráfico, ¿verdad? Voy a extraer esta imagen. Un ratito, por favor. Listo. Aquí yo creo que ya se puede hacer el análisis. Muy bien. Pero tenemos que hacer el análisis estático, ¿verdad? Ya tengo la gráfica, está sumergido primero en agua. Y cuando se sumerge en agua, están 2/3 partes de un lado o de una arista del cubo de madera sumergidas en agua. Muy bien.
Ahora, ¿qué fuerzas interactúan en la madera? Primero, el peso, ¿no? Así que yo voy a graficar un vectorcito del peso. Este de acá. Muy bien. Como sabemos que es agua, no importa. Ahí está el peso. Y después, ¿qué voy a tener? Aparte del peso, el peso de la madera es este de acá. ¿Qué más voy a tener? Alguien, el peso de la madera. ¿Qué fuerza más interactúa con la madera? ¿Nadie? Si estamos hablando de empuje justo hace un momento, obviamente el empuje, ¿no ve? Así que tenemos aquí el empuje. No quiere el velocidad, ni modo. Lo vamos a colocar ahí. El empuje. ¿Pero qué ocasiona este empuje? ¿Quién lo ocasiona este empuje? El agua. Así que lo colocamos empuje del agua. Perfecto. Y ya tenemos las fuerzas que interactúan en nuestro cubo de madera que está sumergido en agua. Así que hacemos las ecuaciones, ¿no? El empuje, ¿a qué es igual? Hace rato ya lo han mencionado. En este caso específico, el empuje del agua, ¿qué va a ser igual? Es decir, el empuje de H2O va a ser igual a ¿qué? No, está muy fea mi letra. El empuje del agua, ¿a qué es igual? ¿Alguien que me diga esto, por favor? Densidad del líquido, gravedad y volumen del cuerpo sumergido. En función del peso específico, Um, sería el peso. Habéis dicho peso densidad y específico, Peso gravedad. específico del peso agua por específico el y el volumen volumen del sumergido. cuerpo sumergido. Exacto, el peso específico del agua, que ya sabemos que es 9800 newton metro cúbico, y el volumen desalojado por el agua, ¿verdad? Desalojado por el agua. Pero el volumen desalojado por el agua, ¿a qué va a ser igual? El volumen de la madera es todo esto. Y lo que está sumergido, ¿cuánto del cubo va a ser? Si todas las aristas son X y está sumergida 2/3 partes de X. Y como este es un cubo, todas sus aristas son iguales. Entonces, correcto que yo diga que el volumen desalojado de agua es igual a 2/3 partes del volumen de la madera. Sí, ¿verdad? Porque cumple. Entonces, aquí yo digo que lo que está sumergido o el volumen que desaloja va a ser igual a 2/3 partes del volumen de la madera. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ya he analizado el empuje, ahora analizo el peso de la madera. El peso de la madera, ¿a qué va a ser igual? El peso es igual al peso específico por volumen. Entonces aquí puedo colocar peso específico de la madera por el volumen de la madera. Listo. Así ya tengo todos mis fuerzas expresadas en pesos específicos y volúmenes, ¿verdad? Muy bien. Ahora hago el análisis haciendo cumplir la primera ley de Newton, ¿no? Todo objeto que está en reposo o con una velocidad constante, la sumatoria de sus fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y es igual a 0. Así que hago ese análisis y digo aquí, el eje que me importa es el Y. La sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Y si esto es igual a 0, entonces el empuje
del agua menos el peso de la madera es igual a ¿qué? A cero. Listo. Hago esa igualación, empiezo a reemplazar datos y tengo que despejar algo, pues, ¿no? Para poder hallar. Puede ser la densidad de la madera que voy a despejar de aquí. Puede ser eso. Pero, a ver, veamos qué nos da. Ya. Tengo el empuje del agua. Y el empuje del agua es igual a ¿qué? Al peso específico del agua, 2/3 del volumen de la madera, menos ¿qué? El peso de la madera. Y el peso de la madera es igual a el peso específico de la madera, el volumen de la madera, igual a cero. Aquí veo que se me simplifica el peso de la madera, ¿no? El volumen de la madera, ¿cierto? ¿O no, chicos? Esto con esto se me simplifica. Y además yo puedo decir de que el peso específico es igual a ¿qué? A la densidad por la gravedad. Hago ese reemplazo eso. Aquí la densidad del agua voy a conocer, H2O. La gravedad es dato universal y se va a simplificar por 2/3 menos esto de acá. Va a ser igual a ¿qué? A la densidad de la madera por la gravedad igual a cero. Aquí que se me empieza a simplificar la gravedad. Listo, calcúlenmelo la densidad de la madera, que es la respuesta al inciso A, la densidad del cubo de la madera. Listo, calculadoras, chicos. Ahora sí tenemos datos. Densidad de la madera va a ser igual a ¿qué? Directamente a 2/3 de la densidad del agua, ¿no? ¿Cuánto sale eso, chicos? Y por favor la respuesta en kilogramo metro cúbico. Seiscientos sesenta y 6,67. Ok, ¿alguien más que haya sacado el mismo resultado? Me sale lo mismo, Oxy. Ya, perfecto. Entonces hemos corroborado ese dato. La densidad de la madera va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto dijeron? 666,67. En kilogramo metro cúbico, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya tenemos la respuesta al inciso A. Ahora tenemos que hacer el inciso B. Pero en el inciso B hay que hacer otro análisis. Otro análisis. Porque nos está pidiendo el líquido del... Bueno, la densidad del líquido desconocido. Porque después de sumergirlo en agua se saca la madera y se lo coloca en ese fluido desconocido, ¿verdad? Y cuando se le coloca en ese fluido desconocido dice que se sumerge en 9 de 10 partes de su volumen. Ajá. Ahora, ¿cómo lo hacemos esto? Porque habría que editarlo esto de acá, ¿no? Ujú. Ya, 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 ya. Ya, muy bien. Vamos a tratar de copiar esto.
Ya, me voy a bajar esto abajo, ¿ok? Y ya, aquí voy a hacer el análisis para el segundo caso. Listo. Pero en este caso no es 2/3, es 9/10, ¿verdad? Y el fluido es desconocido. Ujú. Y ahora esto, ¿cómo lo podemos recortar? Creo que no se puede recortar con esto. Ah, qué bacano. Ya. Ya ni modo, voy a tener que hacer otra vez el gráfico. Y ya. Suficiente para hacer el análisis esto de acá. Y ahora sí, aquí vamos a colocar con un color negro esto de aquí. Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto sería? 9/10x, ¿verdad? Porque eso es lo que se sumerge. No, está mal. Simplemente es hasta la superficie. Simplemente hasta aquí. Hasta aquí. Y hasta aquí. Listo, 9/10x. Ya está por el marcador. Listo, 9/10x. ¿Qué más? Este es un fluido desconocido. Entonces lo voy a colocar con L. El peso específico de L. Aquí lo voy a colocar con un color azul. El peso específico de L. Ahora analizaremos las fuerzas. El peso de la madera va a seguir, ¿verdad? Ok. El peso de la madera, ahí está. Y después del peso de la madera voy a tener el empuje del fluido desconocido, ¿cierto? Ya. El empuje de L en este caso. Y aquí voy a tener el peso de la madera. Listo, hago el mismo análisis que el anterior ejercicio. Lo mismo. Ahora, el empuje de L, ¿a qué va a ser igual? Al peso específico de L por el volumen desalojado por el fluido L. Y esto va a ser igual a ¿qué? Este es el peso específico de L. Y aquí voy a tener 9/10 partes del volumen de la madera, porque eso es lo que está sumergido, ¿cierto? Y después voy a tener el peso de la madera. ¿Y el peso de la madera qué es igual? Al peso específico de la madera por el volumen de la madera. Igualando las ecuaciones, ¿qué es lo que voy a tener? O sea, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Aquí directamente voy a tener que el empuje va a ser igual al peso de la madera, ¿no ven? Lo estoy haciendo directamente. Y ahora tengo que reemplazar datos. El empuje de L, ¿a qué va a ser igual? Al peso específico de L por el volumen, no, está mal. Por 9/10 partes del volumen de M. Igual al peso específico de la madera
volumen de la madera. Aquí ya tengo algo que se me simplifica, igual que hace rato, el volumen de la madera. Ahora el peso específico nos hemos dado cuenta de que es igual a la gravedad. No, aquí es igual el peso específico a la densidad de L por la gravedad. Y aquí 9 de 10 partes. Y aquí va a ser igual a la densidad de la madera por la gravedad. Listo. Lo voy a bajar esto un poco. Ya tenemos la respuesta. La gravedad se simplifica. Y la densidad de L, ¿cuánto va a ser, chicos? Va a ser igual a que a la densidad de la... Yo tengo la densidad de la madera por 10 sobre 9, ¿no? Listo. ¿Cuánto sale eso? $740,74. 700. 40,74. 40,74 kilogramos metro cúbico, ¿verdad? Sí. Listo. Ya tenemos las dos respuestas. ¿Alguna duda, alguna pregunta de este ejercicio? Ahí está. Ya, chicos, ¿cómo hacemos con su práctica? El 10 de septiembre va a ser, no, con la asistencia, con sus prácticas. El ingeniero da 10 o 15 puntos, ¿saben? Hola. Hola, chicos, ¿me escuchan? ¿Cuánto les ha dicho el INGE que vale la auxiliatura? Hola. Pero es 10 o 15. Si es 15, 5 cada parcial. Las prácticas no van a estar tan complicadas. Depende de ustedes. A mí no me gustaba que me den una práctica demasiado complicada, algo que ni siquiera tenga que ver algo con el examen. Y simplemente los auxiliares por hacerse a los más caros, por decir, los que tienen ejercicios jodidos. No, conmigo no. Más que todo, yo lo que quiero es que ustedes se saquen buena nota en su examen porque ahí van a demostrar su conocimiento. Y aquellos que, por ejemplo, tengan en su práctica 10, pero en el examen se hayan sacado 100, me muestran la hojita de su examen o desde el sistema que tienen 100 en el parcial y yo les voy a colocar 100 en su práctica porque saben la materia, es lo que importa, ¿no? Que sepan la materia. Ahora, la práctica la voy a ir subiendo la siguiente semana o algo. Vamos a ver cómo hacemos respecto a la práctica, pero lo que les digo es que no va a ser complicada. Lo que más quiero es ayudarles a ustedes para que tengan una buena nota en su examen y obviamente aprendan la materia bien. Ahora, sobre la asistencia. ¿Quieren que la asistencia tenga un puntaje sobre la práctica o sobre la auxiliatura? Yo diría que no. Lo que quisiera darles a ustedes es mejor de que la asistencia
sea como que un plus. Es decir, estaría calificando sobre el 120%, digamos. ¿Les parece bien así? Sí, Oxy. Chao, sí, está bien. Eso rápido responde, ¿no? Ya, en este momento entonces voy a mandar el formulario para que todos ustedes anoten sus nombres y aparte voy a tener los datos de cada uno de ustedes de la primera clase. Denme un segundito. En este momento les envío, pero hasta mientras quisiera que me digan si tienen alguna duda, alguna consulta o no sé respecto a la materia o también al ejercicio que hemos hecho en este momento o los ejercicios que hemos hecho. Oxy, dijo la práctica va a ser 100 y asistencia 120, 120. Ujú. Claro, digamos Ah, ya. que tú has asistido a todas las clases, vas a tener 20 puntos asegurados extra sobre los 100 que te puedes ganar haciendo tu práctica. Ah, ya está bien, Oxy. Gracias. Ok. Asistencia. No se preocupen, el día de su examen yo voy a estar ahí en el aula. Voy a tratar de colaborarles lo más que pueda si el docente no está, ok. Oxy, disculpe una pregunta. ¿Y los ejercicios que estamos avanzando en clase, va a pasarlos al WhatsApp o al Classroom? Lo pueden sacar captura, de todos modos igual, pero lo tienen ahí, ¿no? O sea, están los ejercicios que hemos hecho. Depende de ustedes, si quieren igual lo puedo subir. Ya, es un ratito estoy por enviarles el formulario. Ya, en este momento estoy enviándoles el formulario y tienen 2 minutos para poder llenarlo, ¿ok? Después de eso ya no lo voy a considerar, porque van a estar pasando a sus compañeros y demás. Ay, no, me he equivocado, esto no es. Aquí. Ahora sí, ya les va a llegar. ¿De WhatsApp o aquí en Al grupo los de mensajes WhatsApp lo he enviado. de Meet? Al grupo de WhatsApp lo he enviado. ¿Es todo, no, Oxy? Sí, chicos, ahora van a poder recuperar clases, vamos a poder recuperar clases esta semana. ¿Qué días puede? ¿Cómo podemos hacer, chicos? Una clase esta semana.